de toda la presentación que han hecho mis antecedentes, falta la más importante de todas, ¿no? Yo pertenecía al Instituto de Fisiografía y Geología entre los años 67 y 73. Inclusive comencé cuando era estudiante y cuando era ingeniero recién recibido. Los alumnos que iban a tomar clase nos llamaban los ingenieros pinchachinche, porque lo único que hacíamos era pegarle las láminas a la doctora Pasotti cuando iba a dar clase. Pero esa tarea tan insignificante que parece fue muy formativa. Realmente, para todos los estudiantes que están acá, yo les diría que esas cátedras en las cuales se hace docencia y se hace investigación y se incita a leer, a investigar, a preguntar y demás, son las más formativas de todas. Por supuesto que hay un montón de anécdotas de esa época que si después en el descanso alguno quiere conocerlas, algunas son muy graciosas, algunas relacionadas con ese caparazón de Cliptodonte que hay adentro del instituto, digamos, ¿no? De la cual estoy viendo algunas caras que nos conocemos de hace mucho tiempo. Y lo que sí, además de la labor formadora de la doctora Pasotti, yo quiero hacer un reconocimiento también a quienes en esos momentos fueron nuestros maestros, iniciándonos en la investigación, como fueron el agrimensor Chiche Latuca, como fue el ingeniero Eliseo Popolicio y un inestimable amigo que es el ingeniero Carlos Canova. Todos ellos, a mí personalmente, me han marcado en mis primeros años de ejercicio de la profesión de ingeniero civil, que se derivó luego hacia la especialización en recursos hídricos. Y entonces, la presentación que vamos a hacer ahora es referida a la gestión integrada de crecidas e inundaciones. Y les pido disculpas si es medio pesada por ahí, porque traté de resumir en texto cuestiones que están relacionadas con esta temática, de las cuales les comento, la gestión integrada de crecida es motivo de cursos internacionales patrocinados por la OMM que hemos dado en distintos países a partir del año 2009-2010, y inclusive hay una publicación para aquellos que quieran profundizar el tema, que Gestión Integrada de Crecidas, es una publicación que recoge las clases que nosotros dábamos referente a este tema y que está en la página, la versión digital está en la página web del Instituto Nacional del Agua. Bueno, la primera cuestión es que comenzamos por decir que las inundaciones es un problema presente, pero es un desafío al futuro. Y vemos las cuestiones características o las cuestiones que son detonantes de esto. Las pérdidas ocasionadas por las inundaciones aumentan permanentemente. Esto es lo que ya nos está indicando que a pesar de la tecnología que cada vez disponemos en forma mayor y a pesar de los ingentes recursos económicos que se aplican a esto, en el mundo entero están aumentando las pérdidas que se producen por inundaciones. Eso quiere decir que algo no estamos haciendo bien, Y la cuestión es ver hasta ahora los enfoques tradicionales que se han utilizado para mitigar los daños por inundación han sido suficientemente efectivos. ¿Qué más podemos hacer? Entonces surge el tema de la ocupación creciente de los valles fluviales y llanuras inundables. Recordemos estas jornadas que son de ordenamiento territorial y ahí ya estamos viendo el primer tema relacionado con el ordenamiento territorial. El efecto de urbanización o impermeabilización, aumento y apuntamiento de la escorrentía, intensificación de amenazas por cambio o variabilidad climática, y todo ello nos lleva a un cambio de una cultura reactiva, es decir, reaccionar o tratar de poner barreras al tema de la inundación por una cultura de prevención. Y acá aparece entonces la introducción del concepto de gestión del riesgo y de las medidas de regulación y control. Entonces, vamos a simplemente por ponernos en claro a qué nos estamos refiriendo, vamos a tener en cuenta que cuando estemos hablando acá de inundación, nos estamos refiriendo a la presencia del agua sobre el terreno en lugares y tiempos que resultan inadecuados para las actividades humanas.
y por lo tanto producen afectaciones. Quiere decir que el concepto de inundación es un concepto netamente antrópico. Mientras que el régimen de lluvia, que es característica de una región, da lugar a la presencia de extremos, tantos excesos como déficit. Y estos extremos son los que dan lugar a las crecidas de los cursos de agua y a los estiajes de los cuerpos de agua. Estos son procesos naturales, digamos, ¿no? La creciente de un río, una tormenta severa, etcétera, son fenómenos naturales, mientras que la inundación es un concepto de afectación al medio natural y construido, producto de la ocupación o utilización del medio. Es decir, en una zona deshabitada, donde un curso de agua tiene sus crecidas y ocupa su valle aluvial y demás, no hay un problema de inundación. El río está ocupando solamente los límites geográficos y geomorfológicos que le corresponden. Bien, la otra cuestión que está muy relacionada con esto es el tema del riesgo, ¿no? Y entonces van a encontrar ustedes un montón de definiciones de riesgo. Yo les digo que a veces no nos hagamos tanto problema por si lo definimos de una forma o lo definimos de otra. El riesgo es una definición genérica, ¿no es cierto? Y simplemente que hay que aclarar a riesgo de qué nos referimos. El riesgo de afectación por inundación, o sea, la posibilidad de una zona de sufrir daños, afectaciones económicos, ambientales, sociales, va a depender de la amenaza, o sea, la crecida o la lluvia intensa, y va a depender de la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad que tiene el medio para oponerse, para resistir o para recuperarse ante esa situación de amenaza. La vulnerabilidad va a depender de las características propias del área y va a depender, para el caso que tenga obras construidas, de cuál es el grado de protección de esas obras. Bien, y en este esquema lo que estamos tratando de resumir es que el riesgo de inundación, que nosotros estamos viendo que aumenta permanentemente, porque si están aumentando los daños, como decíamos antes, a nivel mundial, es porque el riesgo, que es la posibilidad que se produzcan estos daños, aumenta. Este riesgo está aumentando y puede aumentar porque o aumentan las amenazas o aumenta la vulnerabilidad. En realidad, los dos factores están aumentando, en algunos casos más, en algunos casos menos. Cuando hablamos del aumento de la amenaza, estamos hablando de crecidas mayores, de lluvias intensas más frecuentes, y estas a su vez están asociados al tema de cambio o variabilidad climática. Y el tema de vulnerabilidad está aumentando fundamentalmente por la ocupación de valles de inundación y por la ocupación de zonas inundables fundamentalmente, y por el aumento de población incesante que ocupa zonas que están sometidas a estas cuestiones. Ahora, el tema es el siguiente, porque decimos, bueno, a ver, la meta es reducir el riesgo para mitigar los daños, entonces vamos a tener que ver qué es lo que podemos hacer con respecto a las amenazas y qué es lo que podemos hacer con respecto a la vulnerabilidad. Lo que pasa es que a veces resulta más cómodo asignarle todos los problemas de inundaciones al tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático es de responsabilidad global. No, nadie se hace responsable, es todo el mundo el responsable. Mientras que la vulnerabilidad es de responsabilidad local. La vulnerabilidad sobre la cual nosotros tenemos mucho más posibilidades de actuar, porque sobre el cambio climático es muy reducido la capacidad de acción que tenemos. En cambio, sobre la vulnerabilidad, sobre la regulación del uso del territorio, sobre la prevención y sobre todas las cuestiones que afectan a la vulnerabilidad a nivel de los gobiernos locales es donde más posibilidades tenemos de actuar. Y acá nuevamente estamos viendo la importancia que tiene el ordenamiento territorial en lo que sería la mitigación o reducción del riesgo por inundación. Bueno, y acá simplemente son imágenes para que no sea todo texto, digamos, ¿no? Pero eso lo conocen todos, las inundaciones urbanas y las inundaciones rurales. Pero fíjense, hay una cuestión importantísima acá que es ver. Inundaciones urbanas muy concentradas en el espacio,
pero afectan a una gran cantidad de personas. Inundaciones rurales muy extendidas geográficamente, pero afectan a una cantidad de personas mucho menores. El tipo de daños que se producen, en un caso o en el otro son diferentes. Las inundaciones rurales, muy características de nuestras zonas y demás, el mayor impacto se da sobre la producción agropecuaria, que es una actividad privada, y sobre las obras de infraestructura, que corresponden al Estado. Quiere decir que esas afectaciones están afectando tanto a lo que son los intereses públicos generales, como son todas las obras de infraestructura, como a una actividad económica concreta, ¿no es cierto? Y en las inundaciones urbanas, fíjense ustedes que también hay una componente de afectaciones privadas para los domicilios de cada una de las personas, para las actividades económicas que se realizan en ese lugar, pero también para la infraestructura pública que se ve afectada durante este tipo de efectos. Eso lo que nos está indicando ya es que para poder plantear cualquiera de las alternativas de acción es indispensable que Estado y sociedad trabajen en conjunto. No se puede hacer en forma separada. Bien, ¿cuál es el estado de situación que nos encontramos en general? Esto es un resumen así muy rápido, donde dice: la mayoría de las poblaciones de la región se encuentran construidas en las cercanías de ríos y arroyos. Por efecto del desarrollo urbano, cada vez más invaden los valles de inundaciones, los que indefectiblemente serán inundados por crecidas extraordinarias. Y observen ustedes, todas las pequeñas localidades que tenemos, quien más, quien menos, están cerca de cursos de agua que a veces no han tenido crecidas importantes de 20, 30 años. Esa falta de memoria que tenemos de tiempos más largos hace que se vayan utilizando zonas cada vez más cercanas a los cursos de agua que tienen poca actividad, pero cuando se produce una de estas tormentas como las que estamos acostumbrados a ver, que hoy día caen en Arroyo Seco, mañana caen en Cañada de Gómez y pasado mañana van a caer en otra localidad. Entonces, cuando uno analiza la probabilidad y cuando uno dice esto nunca había sucedido, en este lugar nunca se habían producido lluvias de esta magnitud, sí, en ese lugar a lo mejor es la primera vez, pero si nosotros comparamos estas lluvias intensas que suceden en uno u otro lugar, la probabilidad de tener tormentas muy severas en nuestra región son de al menos 1 o 2 por año. Lo que pasa es que caen en distintos lugares. Y cuando caen en un lugar donde no hay población, los efectos no se notan. Pero cuando caen sobre una zona poblada, los efectos son tremendos. En las zonas rurales, las obras de canalización en áreas inundables, cíclicamente, o sea, en las zonas que cíclicamente cada 3 o 5 años se inundan, cuando nosotros como ingenieros proyectamos obras de saneamiento agrícola, las obras de saneamiento agrícola se hacen con baja recurrencia, o sea, con recurrencia de 3, 5, 10 años a lo sumo. Entonces, en esos periodos, la recuperación de esas zonas es muy grande. Se produce un desarrollo inducido y se produce una producción muy buena. Pero cuando se superan los valores de diseño por lluvia, situaciones que son de mayor recurrencia, las pérdidas que se producen son también mucho mayores que las que se producían anteriormente. También en las zonas rurales, las obras viales han producido importantes modificaciones en la dinámica hídrica, ¿no? Frecuentemente uno encuentra caminos en los cuales las obras de infraestructura, las obras de paso, son insuficientes para la cantidad de agua, algunas porque se produjeron los diseños en periodos en los cuales la actividad hídrica había descendido, había bajado, ¿no? Son insuficientes, otro porque la traza de esos caminos no es acorde a la geomorfología del lugar. Muchas veces tenemos algunos divorcios entre los ingenieros que trabajan en la parte vial con los ingenieros que trabajan en la parte hídrica y la falta de planificación para esto. Y en zonas de llanura, el elemento de altura que mayor modificaciones causan el escurrimiento son las obras de infraestructuras viales. Por otra parte, con respecto a las obras de protección,
esa es otra cuestión muy generalizada cuando se pretende proteger a una población por los desbordes de un curso de agua, digamos, ¿no? Todas las obras de protección responden a un determinado parámetro de diseño, una altura de crecida, un caudal de crecida, todo ello asociado a una determinada probabilidad de ocurrencia, recurrencia 10, 25, 100 años, la que sea. Pero nunca nos aseguran de que se ha eliminado el riesgo. Y una obra de infraestructura puede fallar porque el valor con que ha sido diseñado es superado, puede fallar por una cuestión accidental, puede fallar por un sabotaje, por lo que sea, y la zona protegida puede llegar a sufrir mayores daños que los que se producían anteriormente a disponer de una obra. En las tendencias actuales de acciones contra inundaciones, se trata de evitar obras de paredones defendiendo a zonas pobladas, porque si bien uno logra evitar un riesgo en determinados periodos de tiempo, está agregando un riesgo potencial que puede ser mayor. También, otra de las causas importantes es la falta de previsión y preparación para las emergencias, que en zonas como las nuestras sabemos que indefectiblemente se van a presentar. Si nosotros no tenemos planes de prevención, si no tenemos suficientes sistemas de alerta hidrológico y si no estamos preparados con planes de contingencia, que sepamos qué es lo que hay que hacer cuando se desencadena una situación crítica, ¿no es cierto?, los daños que se producen son mucho mayores. Además, tengamos en cuenta lo siguiente, que en aguas normales, sobre todo a niveles rurales, cada individuo, cada comunidad o sector maneja las disponibilidades de agua con su propia óptica, sin aparentar problemas. Cuando se desencadenan situaciones extremas, empiezan a aparecer los conflictos, los problemas afloran en forma exponencial, todo el sistema socioproductivo entra en crisis. Quien se está inundando quiere sacarse del agua encima, entonces no piensa que aguas abajo hay otra persona. Trata de hacer un canal para sacarse el agua. El que está abajo trata de poner una barrera para que el agua no le llegue. Y ustedes habrán visto, y habrán visto por la información periodística, todas las situaciones de conflictos que se presentan. Muchas veces en esas situaciones las mismas autoridades locales y demás no saben cómo actuar. Ese no saben cómo actuar es porque no está analizado y estudiado todo el proceso a través del cual se producen estas cuestiones y estos sistemas de inundación. Entonces, lo que llegamos es a la imprescindible necesidad de una gestión integrada. ¿Qué entendemos por gestión integrada? Bueno, vamos a tratar de materializar mejor estos conceptos. La primera cuestión es que en general vamos a tener dos niveles, que es el nivel de cuenca y es el nivel municipal. En el nivel de cuenca es una zona donde se producen los excesos de agua, donde cada una de las ciudades o las localidades toma agua, devuelve su residuo, donde cada ciudad está condicionada a lo que sucede en todo el entorno geográfico. Y en el nivel municipal, o sea, dentro de una localidad o de una ciudad, está el problema del drenaje urbano. Los dos tipos de problemas son dos escalas diferentes y los dos requieren de acciones que están relacionadas, pero que suelen ser a veces bastante diferentes. Entonces, para seguir una línea, estamos introduciendo el concepto de gestión integrada de crecientes. Esto, como ustedes ven, 2004 hay un programa mundial de gestión integrada de crecida patrocinado por la Organización Meteorológica Mundial y la Global Water Partnership, que es una organización privada, pero que aporta fondos para estos desarrollos. Y fíjense que es interesante, por eso hemos colocado la definición, proceso que promueve un enfoque integrado, no fragmentado, en materia de gestión de crecientes, integra el desarrollo de los recursos suelos y agua de una cuenca fluvial
en el marco de la gestión integrada de recursos hídricos, tiene como finalidad maximizar los beneficios netos de las planicies de inundación y reducir al mínimo las pérdidas de vidas causadas por las inundaciones. Eso es nada más que una definición, digamos, ¿no? Pero es el marco conceptual. Lo importante es tener en cuenta lo siguiente: ¿qué implica una gestión integrada de crecientes? Implica los 5 elementos constitutivos más importantes. Primero, que la gestión del ciclo hidrológico en su conjunto. ¿Esto qué significa? Estamos significando acá gestión de agua superficial y de agua subterránea, y gestión de exceso y gestión de déficit. En el ciclo hidrológico debemos considerar en su conjunto. La gestión integrada de la tierra y las aguas. No podemos hacer gestión de aguas si no se hace gestión de tierras también. La adopción de una combinación de estrategias óptimas, y esto lo vamos a desarrollar un poquito mejor. La garantía de un enfoque participativo, por lo mismo que decíamos, las afectaciones que se producen implican personas que se ven afectadas permanentemente por estas cuestiones. Deben tener una participación activa en el planteo y la solución de los problemas. Y la adopción de enfoque de gestión integrada de los riesgos. Entonces, cada uno de estos puntos, viéndolos con un poquito más de detalle, el punto 1 y 2, que hablaba del ciclo hidrológico e integración de aguas y tierra, lo sintetizamos en utilizar la cuenca como unidad de planificación y gestión. Y ahí repetimos lo que decía recién: hay que considerar las aguas meteóricas, superficiales y subterráneas, excesos y déficit, gestión de aguas y tierra, medidas locales y a nivel de cuenca, toma de decisiones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, que nosotros consideremos cuando estamos en una cuenca tomando acciones aguas arriba, los efectos que tendrá aguas abajo, y de la misma forma, aguas abajo, tener en cuenta que aguas arriba también hay gente que está relacionada con el tema. Integración funcional de instituciones, y gestión transfronteriza. Para la geografía de nuestro país, esta gestión transfronteriza es la gestión entre provincias. Las cuencas que tenemos, y en eso Santa Fe, nosotros tenemos cuencas compartidas con Chaco, Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires, digamos, y un curso de agua tan importante como el río Paraná, compartido con Corrientes y con Entre Ríos. O sea que la gestión transfronteriza es esencial, digamos, los acuerdos que se logren. ¿Me avisas cuando faltan? Entonces voy a ir más rápido. Combinación de estrategias óptima, formulación de obras y medidas no estructurales. No vamos a entrar en detalle en esto porque no nos dan los tiempos, pero sepamos que además de las obras, nosotros tenemos medidas no estructurales con las cuales podemos actuar, como son los sistemas de alerta hidrológico, los planes de contingencia, el ordenamiento territorial, etcétera, que necesariamente deben plantearse, formularse y seleccionarse en conjunto con las obras que se propongan. El enfoque participativo implica asegurar la implementación de planes de gestión integrada con pleno apoyo del público, asegurar la sostenibilidad de los planes y las decisiones asociadas, construir un consenso y apoyo público a las opciones de gestión de crecidas seleccionadas, construir el compromiso de los involucrados. Esto es imprescindible, porque ustedes habrán visto los fracasos que ha habido con algunas iniciativas para tratar el tema de inundaciones, en las cuales se cambia permanentemente de rumbo y demás, y la única forma de conseguir que sean sustentables y sostenibles en el tiempo estas acciones es que haya un compromiso por parte de la sociedad y de quienes se ven afectados o beneficiados por estas acciones. Bien, el quinto elemento, que era la gestión integrada de los riesgos, significa tener en cuenta todo el ciclo del riesgo, que es la preparación, la respuesta y la recuperación. También sobre esto se puede entrar en detalle con mucho tiempo. Y finalmente, digamos que ¿cuál es la necesidad de un plan de gestión de crecidas inundaciones? Un plan de gestión para el manejo y control de inundaciones
que tiene por finalidad prevenir y mitigar en forma sostenida en el tiempo los daños por inundación a través de medidas de acción estructurales y principalmente no estructurales. Y acá hay algunas cuestiones que es importante tener. Un plan de gestión para inundaciones es solamente un componente, un subplan de un plan maestro de gestión de recursos hídricos. Y a su vez, un plan de gestión de recursos hídricos implica necesariamente los conceptos de gestión ambiental y de ordenamiento territorial, que son los dos temas de estas jornadas. Esta es una propuesta de cómo, por decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos un plan? Bueno, esta es una propuesta de una formulación de un plan de gestión de crecidas e inundaciones, están las referencias allí, no estamos inventando cosas, son cosas que se están probando. Yo he tenido oportunidad de trabajar con esto, con la formulación de los PRONACH en México, participando a través del OMM, llevan tiempo. El tema de la participación de las sociedades, de la gente y demás, significa tener una paciencia muy grande, significa estar dispuesto a hacer catarsis primeramente, hasta que después empiezan las cuestiones positivas. Pero el avance que se produce después es muy importante. Bueno, una de las principales dificultades que se encuentran es cómo armar este rompecabezas. Este rompecabezas donde, fíjense ustedes que intervienen autoridades provinciales, autoridades nacionales, autoridades municipales, aparece el financiamiento de distintas fuentes, aparecen los derechos de propietarios privados, aparecen los reclamos ambientalistas, aparecen las disponibilidades técnicas, ¿no? Que a veces los celos entre técnicos del nivel provincial, nacional, disponibilidad técnica internacional, privados, etcétera. Bueno, quien logre armar este rompecabezas en la formulación de un plan tiene el 50% de éxito asegurado. Y finalmente les quería comentar que, fíjense lo que dice allí, en octubre del 2016 se creó por ley nacional el Sistema Nacional de Gestión Integrada de Riesgo. Fíjense, la finalidad es integrar las acciones, articular el funcionamiento para fortalecer y optimizar, organismos nacionales, provinciales y CABA, Buenos Aires, organismos municipales, ONG y sociedad civil, para hacer prevención y reducción del riesgo, manejo de crisis y recuperación. Esto está en proceso de implementación. El antecedente anterior fue de los años 99 y demás, se llamaba CIFEM, pero hubo cambio político y la discontinuidad en nuestras acciones de política hídrica son las que más nos afectan. Vamos a ver qué pasa ahora con esta nueva propuesta. Consta de un Consejo Nacional, donde están participando los ministerios, un Consejo Federal integrado por las provincias, una Secretaría Ejecutiva, y ahí están las autoridades de aplicación. Esto, fíjense, está referido, arriba dice terceras jornadas de política hídrica, son de junio del 2017, es una cuestión muy nueva y que está en estos momentos en implementación. Y para ello, y en esas jornadas nacionales de política hídrica, algunas de las cuestiones centrales que se lograron acordar y definir fueron las acciones políticas más importantes que son necesarias. Y al menos en esas jornadas lo que nosotros acordamos fue la actualización de un diagnóstico, y esto significa que si bien nosotros conocemos genéricamente cuáles son las zonas inundadas, para poder actuar es necesario tener diagnósticos actualizados. Yo esto cada vez que lo planteo me dicen, otra vez vamos a estudiar. Yo digo, a ver, cuando usted va al médico y le va con los radiografía y los análisis que se hizo hace 5 años, le dice, lo primero que dice, no, por favor, yo para poder decir qué problema tiene usted, necesito información actualizada. Esto es exactamente lo mismo. Y a escalas y niveles que sean óptimos para poder, las cosas apuradas siempre salen mal. Hay que hacer los diagnósticos como corresponde. Por supuesto, tampoco hay que irse al otro extremo de decir, no, me falta información, no puedo hacer el diagnóstico, porque si no, el diagnóstico más perfecto es la autopsia, pero ahí ya perdimos la vida. Entonces, busquemos el equilibrio, buena información,
buenos diagnósticos lo mejor que se pueda. Formular planes de gestión integrada de crecidas por cuenca, fortalecer y mejorar los mecanismos de coordinación. Estas son las cuestiones centrales que nosotros estamos planteando que se requieren para avanzar fuertemente en encarar el problema de inundaciones. Y simplemente como nota de humor, digamos cuál es por ahí las reacciones, las actitudes de la población. Por una parte, fatalidad. Bueno, lo único que se puede hacer es rezar cuando vienen las inundaciones. En otros casos dicen, bueno, mejor tomarlo con calma y esperar las noticias, inundados se ponen a escuchar. Y la tercera es decir, bueno, ya estamos inundados, no dejemos de festejar, ¿para qué nos vamos a amargar? Bueno, muchas gracias por su atención.